Fátima, una niña de 12 años atacada de la manera más brutal, animal y sin escrúpulos por unos enfermos desalmados, vecinos suyos, uno de ellos menor de edad. Y nuevamente nos preguntamos, ¿de qué lado está la justicia? Vamos a iniciar. Prepárate, pon mucha atención, que cada crimen tiene una historia y al mismo tiempo una lección. ¿Estás listo para escucharla? Esto es su maldad. Arrancamos. La familia Quintana Gutiérrez es una familia típica. Vivía en Lupita, Casas Viejas, en el Estado de México. Lorena Gutiérrez, la madre. Jesús Quintana, el papá. Omar, Jimena, Fátima y Daniel. Los dos mayores ya no vivían en casa, pero seguían en la misma comunidad, ya que eran muy unidos. La hermana tenía un taller de costura y algunos días vendía comida en un puesto que tenía. El hermano, Omar, manejaba un camión de transporte público. La hermana ya tenían hijos, ya estaban haciendo su vida, pero de verdad muy unidos. Los dos más chicos, Fátima y Daniel, seguían en casa y asistían a la escuela. Fátima Virinia Quintana Gutiérrez nació el 4 de junio del 2002. Fue la alegría de su familia, ya que no esperaban tener más hijos. Todo el mundo recibió a la nueva bebé. Daniel, por su parte, llegó 2 años después y él se convirtió en la alegría de su hermana. A Fátima le gustaba leer mucho novelas de fantasías como Juegos del Hambre, Narnia, El Señor de los Anillos, entre otros. Le gustaba la poesía, pero lo que más le emocionaba era volverse médico, porque decía que quería curar a todos, pero principalmente a sus papás, para que los curara ella y vivieran muchísimos años con ella. Vamos al relato del día que cambió todo para ellos. La mañana del 5 de febrero del 2015 fue una mañana totalmente normal. Fátima generalmente se despertaba, o sea, algo que comenta su mamá es de que no tenían que ir a despertar. De hecho, ella despertaba a sus papás. Se despertaba, se preparaba, desayunaba algo y en ese momento iba al cuarto de sus papás para decirles a quién de los dos les toca llevarme, porque se iban turnando Lorena y Jesús. Ese día le tocó al papá y la llevó. Como siempre, Fátima iba muy aprisa, porque ya no quería que se le hiciera tarde, no quería llegar mal, tenía excelentes calificaciones. Entonces el papá trataba de alcanzarla, gritándole de repente, Fátima, espera, pero ella emocionada caminaban un trayecto para llegar al camión, ya que ella iba a una secundaria a 30 minutos de su casa. En la parada del autobús se encontraron con Salma y otros vecinos. Salma, mejor amiga de Fátima, porque además tuvieron la suerte de ser de la misma edad, de conocerse desde el kinder porque vivían en la misma comunidad e ir todo esto hasta ahorita la secundaria en el mismo salón. Entonces iban y venían juntas siempre. Ellas dos estaban así, el papá la deja en el camión, se despide de su hija, le da un beso y regresa a casa. Al regresar a casa le pregunta a su esposa Lorena que qué tenían que hacer ese día. Lorena le comenta que tienen que tener unos arreglos en el municipio, digo, porque tenía ella unos beneficios del gobierno para sus dos hijos más pequeños y que además allá iban a ver a Jimena, su hija mayor. Entonces se preparan, dicen que por el momento no quieren sacar el coche, que se quieren ir caminando. Están de acuerdo los dos, no está tan lejos. Pasan a dejar a Daniel a la escuela y entonces en ese momento se dirigen al municipio, tienen que hacer cosas, pero además se tenían que encontrar con su hija porque eran las fechas de inscripciones y la hija ya tenía hijos, nietos de Lorena. Entonces tenían que inscribir a los nietos, ellos hacer los trámites y se pusieron de acuerdo que cada quien se iría a hacer los trámites que necesitaban. Luego irían por el mandado, pasarían por Daniel y regresarían a la casa a hacer la comida para estar todos juntos. Así lo hicieron, regresaron a la casa, vio la hora Lorena
Y ella comenta que lo vio como, oye, son 2:15 de la tarde. En eso empezó a hacer una sopita, porque iba a hacer milanesas. Jesús, su esposo, empezó a cortar pepinos y su hija en el patio de atrás empezó a llenar la lavadora. No sabe ella en qué momento pasó esto. De repente sintió algo raro. Sintió que algo como que no estaba bien. Y le gritó a su esposo que qué hora era. El esposo sale, ve el reloj y le dice, son 3:40. Los dos sintieron la misma sensación. Lorena no entiende por qué, o sea, si llegaron 2:15, ¿cuánto te tardas en hacer una sopa? Digo, todo el mundo sabemos que un promedio máximo 20 minutos. Lo mismo pensaba ella, ¿en qué momento son las 3:40? Mi idea es que quizás vieron mal y tiene más lógica que hayan llegado a las 3:15. No se percataron mucho, perdieron la noción y creyeron que habían visto 2:15, que eso pasó. Sin decirse nada a los papás, los dos al mismo tiempo salen corriendo. Y se ven que eso no era normal. Fátima nunca llegaba después de las 3 de la tarde. Y eran 3:40. Estamos hablando de mucho tiempo, de algo preocupante. Salen corriendo, el papá adelante, la mamá atrás, tratando de calmar un poquito esa sensación que le había iniciado desde la cocina. Pasan corriendo, pasa el papá, bajando de la casa de ellos, casi en la esquina, estaba la casa de los hermanos Ataide Reyes. Voltea el papá, alcanza a ver a Luis Ángel y se sigue. Él realmente lo que quería es llegar a la parada de autobuses. La mamá también pasa por ahí, pero no sé, algo la detiene en esa casa. El papá se sigue, se da cuenta que no está su hija y los vecinos le dicen, sí, la vimos pasar, pero muchísimo más temprano que ahorita, o sea, ya debía haber estado en su casa. Y esto alteró un poco al padre, como a cualquiera. La mamá sí se detuvo frente a la casa de estos hermanos y le preguntó. Los hermanos se llaman Misael y Luis Ángel. A Misael le preguntó, Misael, ¿viste a Fátima pasar? A lo que contestó él con un no, moviendo la cabeza. ¿Qué? ¿Dónde está? O sea, ese era la angustia, era un trayecto, no había manera, no la veía por ninguna parte, buscaba por todos lados. También el papá regresa y le dice, no está allá abajo, y siguen buscando. De repente, de esas cosas que piensas como mamá y dices, claro, está con Salma. Daniel, ¿ya fuiste a ver a Salma? No. Bueno, vamos, acompáñame. Y se dirige a casa de Salma, tratando de tranquilizarse pensando, ahí debe de estar. Llega con Salma, le grita. Salma sale y le pregunta, Salma, ¿viste a Fátima? Sí, sí señora, llegamos juntas. Y nos separamos en el mismo punto donde ella sube hacia su casa y yo bajo hacia la mía. ¿No vino para acá contigo? No, señora. Ahí también estaba Toño, hermanito de Salma, justamente de la misma edad de Daniel. Dice, por favor, Salma, ¿me podrías ayudar y enseñar el punto donde me dices que dejaste de ver a Fátima? Claro, señora. Se limpió las manos porque estaba lavando sus trastes, salió y la acompañó hasta ese punto. Otra vez, incrédula, la mamá Lorena pregunta a Misael, Misael, ¿de verdad estás seguro que no viste pasar a Fátima? Y él vuelve a contestar que no. En eso ve en la parte de arriba de esa casa un cuarto que era pequeño, que tenía un barandal de herrería y un, como de estos del balcón. Lo ve y le dice, lo ve que está sin playera, con el cabello mojado, pero le dice, ¿y tú? Porque ella esperando si desde abajo seguro se alcanza a ver quienes pasan por la vereda, pues desde arriba con más razón. Luis Ángel contesta no, pero esta vez hay alguien más. Está Salma escuchando esto e interviene y les dice, oye, Misael y Luis Ángel, ¿por qué le están diciendo a la señora que no la vieron? Si cuando yo me separé de ella y yo iba caminando justo en el poste, volteé a verla todavía
Y ustedes le estaban chiflando y le estaban hablando. ¿Por qué dicen que no la vieron? Ellos no contestaron nada. La mamá confundida le dice exactamente, muéstrame el punto donde dejaste de ver, donde la volteaste a ver desde el poste de allá abajo. Le dice aquí, caminan unos metros y le enseña. Lorena mueve un poco los arbustos y encuentra la sudadera de su hija. No podría confundirse. Era la sudadera de la escuela, con el escudo de la secundaria, con el bordado de su nombre grabado, Fátima. La sudadera de color café con beige estaba llena de sangre. Además que con las mangas como hacia adentro, como si te la quisieran arrancar, cuando se mete, cuando te la quieres quitar. Así estaba. Ella abrazó la sudadera y empezó a sentir de verdad un miedo terrible. Además que en el suelo vio el dinero de su hija y un cuchillo, también manchado. No lo quiso tocar. Volteó a ver a Salma, a Toño, a Daniel, y a Salma le dijo: Salma, ¿quién está en tu casa? Mi papá, pero trabajó hasta tarde. Está dormido. Despierta, Toño. Y tenía esta confianza de decirle despierta, Toño, porque en esta comunidad todos estaban como habían crecido juntos, se tenían confianza. De hecho, se conocían desde niños el padre de Salma y Lorena, la mamá de Fátima. Le dice: despierta, Toño, y dile que me venga a ayudar. Se acaban de robar a Fátima, mi hija. A los más pequeños les dicen: corran, avísenles a sus hermanos, avísenle a la comunidad y vayan a tocar las campanas de la iglesia. Esto ya lo tenía la comunidad como tradición. Si algo pasaba, algo los ponía en peligro a la comunidad, era de que el primero que se le ocurriera fuera a la iglesia a tocar la campana para avisar a todos y ponerlos como en alerta, para cuidarse todos juntos. En el momento de que escuchan las campanas, obviamente, toda la gente se pone alerta y empiezan a salir los vecinos, la comunidad, que se conocen desde hace muchos años, que se apoyan, que se han visto crecer, a los hijos, a todos. Salen todos para saber y empiezan a escuchar que a Fátima se la han robado. Obviamente algunos se acercan con Lorena y ¿por dónde? ¿Por dónde, Lorena? ¿Por dónde se la llevaron? Lorena no tiene ningún dato, pero ella cree que por detrás de la casa de los hermanos Atay de Reyes. Yo creo que es por ahí. Ella pensaba, trataba de buscar una lógica. ¿Por qué? O sea, ¿en dónde está mi hija? ¿Quién le hizo esto? Le enseña a la hermana, viene Jimena y le pregunta, cargando a su hijita, a su mamá, ¿qué está pasando? Dice: no sé, pero acabo de encontrar la sudadera de tu hermana y trae sangre. Además de que vi un cuchillo. Y entonces todos empiezan a alertarse, todos empiezan a sentir como este estado de peligro, este estado de alerta, que no es nada agradable. Lorena seguía gritando: Fátima, Fátima, por favor respóndeme, alertando a todos sus vecinos: por favor ayúdenme, se acaban de robar a mi hija. Un vecino le grita: Lorena, ven, contesta el teléfono. Le hablé a las autoridades, pero dale todos los datos. Ella accede, entra, contesta el teléfono y le dice al oficial que su hija nunca llegaba después de las 3 de la tarde, que eran 3:40 cuando la empezó a buscar, que encontró su sudadera, que encontró un cuchillo, que encontró su dinero, que no sabe dónde está, que por favor la vayan a ayudar. La oficial le dice que no se preocupe, que la ayuda va en camino y que seguro todo va a estar bien. Cuelga el teléfono y sale inmediatamente. Todos están corriendo, tratando de localizar a Fátima. Se escuchan los gritos y todo eso. Y ella va llegando a la esquina de la casa de los hermanos Atay de Reyes. En lo que ve bajar de la escalera de herrería a José Juan Hernández, sin playera, con el cabello mojado también, con un pantalón holgado y unas chanclitas. En ese momento se da cuenta y está segura que ellos tienen algo que ver. Trata de acercarse lo más rápido a la puerta, a la entrada esta, como una reja de varitas para bloquearle la salida y ver
A lo que José Juan no sale por ahí. El que se encuentra de frente es a Misael cargando la mochila de Fátima. Lo trata de detener, él la empuja, la tira y sale corriendo con la mochila. Ella se incorpora, trata de perseguirlos, no sabe por dónde se ve que José Juan se brinca a la cerca y salen hacia el bosque. Ella los persigue por más de 400 metros, obviamente perdió el tiempo en el momento que la tiraron y trata de alcanzarlos para que le explique por qué trae la mochila de su hija. Una mochila rosa de una sola correa con figuritas de fulanito, sabe perfectamente qué es la mochila de su hija. ¿Por qué este sujeto tiene la mochila de su hija? Pero no ve más que árboles. Se le perdieron, se le escaparon y ve puros árboles y entonces da vueltas en círculos, avanza hacia un lado, regresa, avanza hacia el otro. Está realmente confundida y asustada. Escucha a lo lejos también a sus vecinos, a todos los de la comunidad. Fátima, Lorena, ahora gritaban su nombre porque también a ella ya no la estaban viendo. Ella sigue volteando a ver hacia dónde están estos sujetos, qué explicación le pueden dar, pero no, todo esto sigue pasando y ella está en el bosque y no sabe qué hacer. Confundida y sin saber qué hacer, regresó caminando hasta atrás de la casa de los hermanos. Ahí vio en la vereda un resbalón, se percató que por ahí se habían escapado, por eso no los veía en el bosque. Y alcanzó a ver la mochila con la que se había ido Misael. Gritó, acá está la mochila, a lo que todos sus vecinos le gritan, no la toques, no la toques. Digo, esto para no dañar ninguna prueba. No la toques, déjala ahí. Acá hay un rastro de sangre, gritaba. Ella escuchaba esto, pero les digo, estaba confundida, estaba en shock. Acá hay un rastro de sangre y en vez de ir hacia donde le gritaban, subió la vereda y quedó de frente a la casa de estos hermanos. Ya estaba muchísima gente rodeando el lugar. Estaba su esposo, estaba su hija, estaba su yerno y muchos de la comunidad gritando. Ella les gritó, métanse, métanse a la casa, porque algo sentían. No se atrevían. Luis Ángel estaba dentro con todo su esposo, los otros dos se me escaparon, el tercero está aquí, Luis Ángel adentro, y ya había puesto un tipo cadena como con candado. Ella la quitó, se metió y Luis Ángel, el tipo empezó a gritar, no se metan, con todas las groserías posibles y todas las que se puedan imaginar. No se metan tal por cual, les voy a decir esto, ya viene mi hermana, ya viene mi abogado. Eso, Lorena dijo, ¿por qué necesitarías un abogado? ¿Qué hiciste? Ella siguió, pasó por un pasillo y llegó a la parte de atrás de la casa, un patio, donde vio una mochila de un equipo de fútbol, una gorra manchada de sangre, como si te lo hubieses quitado y botado. Vio varias prendas de la misma manera, pero con lodo y rojas, y vio una cubeta con agua que estaba también con este color rojizo, como si alguien se hubiese lavado ahí. Había demasiadas cosas y entonces estaba tratando de atar cabos y se daba cuenta. Por eso tenían el cabello húmedo cuando los vi. Por eso tenían el cabello húmedo. Entonces sigue viendo, veo unos pantalones de mezclilla colgados. Era como si hubiesen metido cada uno sus prendas y tratado de quitar todas las manchas rojas y colgar y todo eso y se limpiaron y por eso no traían playera. Se quedó pensando y se quedó viendo los tenis que estaban llenos de lodo y sangre. Y pensaba, y todo el mundo le decía algo y ella decía, ¿en dónde? ¿En dónde está? Nadie contestaba nada, Luis Ángel nada más decía groserías. El yerno de Lorena agarró una varita, tomó una de las prendas con las manchas y se la enseñó a los vecinos diciéndole, ellos fueron los que le hicieron algo a la niña. Lorena salió. Lorena fue a dejar la sudadera donde la encontró, no quería entorpecer nada de
de la investigación y los vecinos escuchaba, acá hay rastro de sangre, acá se mira algo, y ella lo único que pensaba era en los zapatos con lodo y manchas de sangre. Decía, ¿en dónde, en qué parte en febrero habría lodo, estaría húmedo? Claro, en las zanjas que cruza por ahí el agua cuando llueve, baja para la cuneta de la Naucalpan Toluca, cruza la autopista por unos tubos abajo y desemboca en un río del otro lado. Era ahí. Debe de ser por esa zona, debo de buscar. Daniel seguía sus pasos. Todo este tiempo, mientras la adrenalina y todo recorría a Lorena, jamás se percató que Daniel nunca se separó de ella. Daniel, de 10 años, todo el tiempo estuvo a su lado, todo el tiempo la estuvo acompañando. Ella siguió. Lorena avanzaba por este camino muy complicado, cayéndose, resbalándose, girando. De manera, era muy complicado. Los vecinos y los de la comunidad le gritaban que por favor tuviera cuidado, ya que estaba muy profunda. Ella seguía avanzando. De un lado se quedaba Daniel de la zanja y vecinos, y del otro lado también habían vecinos. Estaban los de la comunidad a la expectativa de qué iba a encontrar. Ella seguía bajando, tratando de ver como el rastro que ella pensaba era en el único lugar que había lodo. De repente, vio el arete de Fátima, luego la liga de su cabello. Un temor la invadió, un hueco en el estómago y siguió avanzando, tratando. De repente alcanza a ver el tenis de Fátima. Pero se percata que no es el tenis, que está la piel, que es el pie de Fátima, que ahí está Fátima. Y alcanza a darse cuenta que hay llantas con las que la trataron de cubrir y ramas. Ella se da cuenta que ahí está su hija y que ya no tiene vida. En shock sigue caminando y escucha a Daniel que le grita, por favor mamá, ahí está su manita, por favor mamá, sácala, porque se está ahogando. Él desde arriba se alcanza a ver, yo creo que más del cuerpo de su hermanita. Lorena, en shock, camina hacia la orilla de la Naucalpan Toluca, se sienta, a lo que se sienta al lado su esposo, meneándose, en shock totalmente los dos. Llega corriendo Omar. Mamá, ¿es verdad que ya encontraste a mi hermanita? Sí, ella le contesta. ¿Dónde está? Está muerta, Omar. El chico, igual que toda la familia, empieza a entrar en shock, a jurar venganza, a decir que les iba a hacer daño, que ellos le habían matado a su hermanita, que les iba a hacer daño, a lo cual los policías lo subieron a una patrulla para evitar más desgracias. Así también llegó Jimena, le dijo lo mismo a su mamá y empezó a gritar y le dijo que por dónde estaba su mamá solo señalaba hacia donde estaba Fátima y dejó de ver a su hija Jimena, que seguramente se fue a encontrar así. Así fue este duro momento para toda esta familia. Claramente la familia era la más afectada, pero también la comunidad. La comunidad, este hecho les había simbrado todo, les había hecho sentir enojo, tristeza, vulnerabilidad. Estaban poniendo palos y rocas en la autopista, que no entendían cómo se habían visto crecer. De hecho, estos hermanos habían visto nacer a Fátima. ¿Por qué? Hicieron todo esto, la madre se paró y le pidió a un trailero que por favor cruzara su tráiler en la autopista para que detuviera todo, para que vinieran a ayudarla, porque le acaban de matar a su niña. El trailero la ayudó, cruzó el tráiler y pararon todo. Llegó la ambulancia, fueron a buscar a la niña, una ambulancia que venía de Lerma, fueron a buscar a la niña, vieron dónde estaba.
y se dieron cuenta que ya no podían hacer nada. Sus caras de verdad eran de impacto, regresaban con la mamá y era como, lo lamento mucho, nosotros nos tenemos que retirar, no es algo que tengamos que hacer nosotros. Llegó la ambulancia de Toluca y lo mismo, el impacto de la escena para ellos, sus caras les cambiaban completamente y llegaban con la mamá sintiendo una verdadera pena por ella. Les decía lo mismo, no es momento, ya no es jurisdicción de nosotros, esto ya es para otras instancias. Llegó uno de los judiciales y le pidió, por favor, y de los policías municipales, y le pidieron a Lorena que por favor quitara el bloqueo, porque necesitaban que llegara el forense, y que el forense, si este bloqueo duraba más, iba a llegar cuando ya fuera de noche y no pudieran hacer nada para recoger el cuerpo y checar las pistas y todo eso. Lorena accedió, quitaron todos y llegó el forense. Y mientras se encargaban de retirar el cuerpo de Fátima, los judiciales se acercaron con Lorena y Jesús y le pidieron que les ayudaran, que pararan esta situación que se estaba haciendo afuera de la casa de los hermanos. La comunidad, los vecinos querían hacer justicia por mano propia y les estaban pidiendo a Jesús y a Lorena que por favor los detuvieran, que el que hicieran eso no los iba a hacer pagar, que les ayudaran a ellos para que pagaran ante la ley, que ellos se iban a encargar de que todo el peso de la ley cayera sobre ellos. Y Fátima y Jesús les creyeron. Fueron a tratar de detener a que no, por favor, vecinos, por favor, no hagan esto, dejen que paguen como debe ser, porque además Lorena creía mucho en las leyes. Lorena sabía que era lo correcto y quería que así funcionara, así la habían criado, creyendo en eso, que mientras tú lo hicieras bien, las leyes te iban a apoyar. Creyeron en todas esas historias desde chicos y entonces pues fueron a detener a sus vecinos, por favor, no les hagan nada. La gente les gritaba, por favor, Jesús, Lorena, déjennos prenderlos, ya estaban rodeados, ya estaban todo. Y ellos le dijeron, no, que paguen ante la ley como debe de ser. En eso gritaron, ya va llegando el pelón a su casa. Y corrieron todos hacia allá. Los judiciales agarraron a estos dos hermanos y los sacaron, para después ir y también rescatar al tercero, el pelón. Los forenses les pidieron los papeles de la niña y le dijeron cómo dirigirse al MP, al Ministerio Público de Lerma, para poder declarar. Así lo hicieron, fueron a la casa. Un sobrino de Jesús les ayudó y les dijo, yo manejo, tío, porque no se ve muy bien. Los llevó al MP, ellos entraron y dijeron todo. Estaba ya la fiscal de género, el fiscal general, estaban todos prometiendo lo mismo. Todos prometiendo justicia, todos prometiendo que se iba a hacer algo con este caso. Tenían todo. Ellos les contaron absolutamente todo, no omitieron nada, trataron de recordar, que no se les olvidara nada. ¿Por qué? Porque querían esa justicia. ¿Por qué? Porque querían que nada entorpeciera esta investigación. Les dijeron que así sería, que todo este proceso se llevaría en el área de Toluca. En eso se quedó. Ellos, conformes, todo el tiempo estuvieron así, como no objetaban nada, trataban de ser el apoyo, porque sabían que la ley está para eso, para ayudarte. De modo que ellos no hicieran su trabajo. Los mandaron a servicios periciales, que llevaran ropa, que el forense iba a hablar con ellos. Este doctor que salió del forense les dijo a los papás que le habían avisado y que estaba realmente impactado, que en todos los años que llevaba en este trabajo jamás le había tocado un caso que le moviera tanto, que le hubiese afectado tanto, y les pidió que no entraran a reconocer el cuerpo, que lo hacía por ellos, que para él fue muy difícil reconstruir a esa niña, su cabeza, sus partes, todo, y que por favor la recordaran como era, que era lo mejor para ellos y que por favor ellos no la reconocieran, que
que se lo pidieran a un familiar, porque de verdad iba a ser complicado, ¿no? Quitarse esa imagen de sus mentes y que por favor mejor fuera que alguien más y que ellos la recordaran como su niña. A lo que el hermano de Jesús y un sobrino de Lorena fueron los que reconocieron el cuerpo. Ellos así. Los de la funeraria lo mismo. Realmente afectados, realmente impactados. También les dijeron, no entren ustedes, no la miren así, recuérdenla como estaba. Y Lorena volvió a hacer caso igual que Jesús. Querían recordar a su niña como era, diciéndoles que se iba a convertir en médica, contándoles historias o recitando una poesía. Así querían recordarla. Y entonces accedieron a que esto fuera de esa manera. Esto es lo que le pasó a Fátima, una niña de 12 años que pasó por el infierno. Un acto atroz, con saña, de depravación, de verdad. Horrible. Dos sujetos se le acercaron de frente mientras el tercero llegó de espalda. Luego en el primer contacto le cortaron la cara 10 centímetros y el cuello 10 centímetros. En lo que ella se trató de defender, ella era más alta que dos de ellos. Agarró el cuchillo y cortó a uno de ellos, lo que hizo que la violencia se volviera aún más grande. Agarraron, caminaron hacia el bosque y en el camino le picaron un ojo. Lo perdió. Con una cadena le tiraron todos los dientes. Y con esta arma blanca iban dando piquetes. En total 230. 230 piquetes antes de llegar a la zanja, a donde le iban a llevar. Traía el hombro dislocado, las muñecas y los tobillos también. Seguía luchando. Estaba ya herida, llegó a esto de la zanja. Y estos tres animales abusaron de ella. Los tres. Por donde pudieron. Agarraron y también después introducieron otro objeto irregular por él. No. Y la destrozaron por dentro. Creyendo que esto acabaría también con su vida, ellos hicieron un corte en el tórax hacia el lado izquierdo de 30 centímetros. Y le abrieron 10 centímetros de entrepierna de cada lado. Realmente algo horrible, algo atroz, algo fuertísimo. Ellos subieron la zanja esperando que ya se hubiese rendido y al parecer no, se percataron de esto, ya con todos estos daños, y le aventaron 3 rocas, 2 de 32 kilos y una de 36. A lo que todavía Fátima trató de defenderse. La inercia de esto trató de cubrirse de esas rocas que se les lanzaron de una altura de 2 metros con sus manitas. Por eso todos los huesos de sus manitas los tenía fracturados. En ese momento perdió la vida Fátima por daño cráneoencefálico severo y exposición de masa. Luego la arrastraron, la cubrieron con llantas, con hojas, todo esto, y se retiraron. Se fueron a su casa a enjuagarse, a limpiarse, a tratar de... Por eso los habían visto así unos momentos antes. No se explica el forense cómo es que Fátima después de esto logró sacar el pie. Le dijo a la madre, su hija era una guerrera. A lo que la madre contestó, no,
Mi hija era una niña que solo quería volver a casa. Ahí empezó todo el calvario de situaciones en, en el MP, con los judiciales, con todos así, de verdad, un viacrucis. O sea, de verdad, algo horrible. Mentiras, canalladas, hubo un perito que no sabía cómo catalogar porque no sabía si ponerle femicidio, porque no sabía si ya había tenido su periodo. Les hizo a los papás que lo fueran a comprobar para que lo catalogaran así, para que lo tipificaran así. Tonterías como esas. Tonterías como no hay pruebas suficientes. Tonterías como, ¿qué pruebas necesitas? Estaban ahí todo. De los primeros actos de omisión y de los primeros actos en los que se nota que no se está haciendo un trabajo correcto fue que en ningún momento cubrieron el área de donde se encontró a Fátima, la casa, pasaron 15 días para que mandaran a alguien y para que pudieran cubrir eso. O sea, obviamente las zonas estaban totalmente contaminadas y eso les ayudaba. Los adultos José Juan y Luis Ángel fueron vinculados al proceso, mientras Misael, que tenía 17 años, 8 meses, no tuvo ni una orden de presentación ya que era un adolescente. Sus derechos deben de ser protegidos. Aunque seas un monstruo, tus derechos deben de ser bien resguardados. La magistrada dijo que no había pruebas suficientes. Aunque la madre lo haya visto salir con la mochila de su hija, aunque la ropa de con todas las señales del ataque los haya visto en su casa, aunque hayan encontrado el cuerpo de Fátima con ropa de él abajo. Entonces, ¿cuántas pruebas son suficientes? La madre pide que sean catalogadas de manera distinta este tipo de femicidios, ya que es con una triple vulnerabilidad. Una, por ser mujer. Otra, por ser menor. Y otra, por la situación numérica. La superaban en número. Eran 3 contra 1. O sea, tenían muchos agravantes, ¿sabes? Entonces es lo que está pidiendo. O sea, que vean que un acto así ahora sobre cualquiera es grave. Sobre una niña es horrible. Misael fue dejado en libertad el 19 de febrero, 14 días después de su acto atroz. Se mantuvo en libertad hasta que la familia logró que aceptaran estas pruebas de las cuales ya comentamos y fue atrapado en Cuernavaca casi al cumplir 21 años. Pero escuchen esto, escuchen. Ahora que ya están las pruebas, lo que hacen es que aunque tú tengas 30 años, si tú cometiste un acto como adolescente, te mandan a una tutelar de menores, ¿no? Así tengas 30 años, no te mandan a la cárcel, te mandan a una tutelar. O sea, un adulto de 30 años con otros adolescentes quizás con delitos o infracciones bajas y tiene que convivir con este adulto. Yo creo que no debería de ser así, ya sí, bueno, sí se te va a tomar en cuenta, sí, pues mínimo sí cúrsalas en un reclusorio para alguien de tu edad, pero no, lo tienen que cruzar en una tutelar. Y obviamente la máxima fueron 5 años. Misael se encuentra libre desde 2022, ya con todos sus derechos reconstituidos. Ya él está bien, no importa. Escuchen, un derecho que trata de proteger esta línea que cubre a los adolescentes infractores y todo, es su derecho a un proyecto de vida. No importa que ese mismo derecho se lo hayan quitado a Fátima. Ellos tienen derecho a un proyecto de vida. Luis Ángel fue sentenciado a 73 años, 8 meses por este delito. Y José Juan Hernández, ese día que Luis Ángel fue sentenciado, fue dejado en libertad.
por un video que presentó su defensa alegando que él estaba trabajando. Que ahí se veía en un video de una escuela. Lo decía una de las abogadas, esta escuela tiene renombre nacional, entonces ya hay que creerle. Se vea bien o no se vea claro, hay que creerle. Entonces decían que esto, él trabajaba ahí de jardinero. Ojo, la mamá lo vio correr, lo persiguió, la mamá, o sea, está ella diciendo que lo vio. No, ellos presentaron este video y lo aceptaron. La juez, al ver este video, dijo, qué bueno que presentaron este video, porque si no, quizás mando a un hombre inocente a la cárcel. Y lo dejó en libertad. Los padres siguieron luchando porque José Juan pagara. Y entonces trataron de contratar peritos, traer peritajes. Vinieron de otros países porque según aquí no se tenían. Y así descubrieron que el video de la escuela donde dicen que se nota que José Juan estaba trabajando fue manipulado. Y entonces lo vincularon a proceso otra vez y en el 2018 le dictaminaron sentencia, una sentencia vitalicia, cadena perpetua para este sujeto. Pero bueno, aquí hay otra cosa. Él es nieto de un militar, hijo de policía, todos trabajan en estas instituciones legales. Se supone que están en ciertos crímenes, venden sustancias. Y aquí viene una actualización porque él tiene derecho, José Juan, a amparos, a hacer estas situaciones. Y ya después de que dictaron esta sentencia vitalicia, metieron los amparos y el 29 de noviembre del 2024 iniciaron este proceso. Fue concedido uno de estos. Entonces esto es como muy grave porque vuelve esta situación a pasar, vuelve a estar en libertad. Ahora, en todos estos 10 años que lleva, la familia la ha pasado realmente mal porque empezaron por la familia de estas personas que hicieron este acto atroz. Las familias empezaron a amenazar, a agredir, a poner en riesgo la vida de esta familia. O sea, no conformes con el acto aberrante que ya habían hecho contra Fátima, empezaron a hacer cosas más allá para que ellos desistieran. Ellos nunca lo hicieron, entonces tuvieron que trasladarlos a otro lugar por su seguridad. Uno esperaría que el traslado fuera como, bueno, ¿no? O sea, ya te vamos a tener seguro, eres la víctima, eres el que tenemos que cuidar, te vamos a trasladar, pero no. De hecho, los mueven y los dejan en otro lado, pidiéndoles que mantengan un perfil bajo, que no pueden, o sea, ir y buscar empleo luego porque podrían descubrirte, no tienes un sistema de salud, porque tampoco, o sea, todo tiene que ser con un perfil bajo. Los dejaron en una casa y así, sin dinero, sin comida, sin nada. Lo único a lo que tuvieron acceso es a que los movieran de un lugar, en unas condiciones nada favorables, o sea, con miedo a la vida. O sea, entonces, aquí las víctimas son las que se tienen que esconder. Son las que tienen que salir huyendo. ¿Por qué? Porque si no te pueden hacer daño, si no porque tienen influencia, si no porque tienen esto. Qué pena de verdad, qué pena que pasen estas cosas. Porque fueron trasladados no solo Lorena, Jesús y Daniel en este caso, fueron trasladados 12 adultos y 5 menores. ¿Por qué? Porque obviamente se va Lorena, se va esto, pero estaba Omar, estaba Jimena, estaban los nietos de Lorena. Todos no teniendo una vida tranquila, porque obviamente ellos no pueden conseguir trabajo tan normalmente. Tuvieron que vender todo lo de valor que tenían. Su casa no tienen acceso a ella. Y todo para seguir un proceso en donde parecía que la misma ley estaba en contra de ellos. Entonces, pues
fue estar en otros lugares. Tuvieron más de 7 traslados, desplazamientos del lugar, nunca teniendo esa sensación de propiedad. Los niños crecieran tranquilos. Obviamente, como se los platiqué desde el principio, Daniel estuvo desde el minuto uno pegado a su mamá hasta la fecha, y entonces, esto, quieras o no, trae consecuencias para toda la familia, psicológicas, económicas, de todo tipo. O sea, de verdad, estos tipos no lastimaron solamente de una manera salvaje a una niña de 12 años. Hirieron a toda una familia, lastimaron a toda una comunidad. Pero los que se tienen que esconder son las víctimas. Los que se tienen que salir huyendo, desplazarse y pasar por todo son las víctimas. Esto no debería de pasar. Por este tipo de desplazamientos, pues bueno, Lorena no solo tenía que pelear por haber perdido a una hija de esta manera. En este momento se está complicando aún más las cosas. Daniel tuvo un dolor en el estómago, en el abdomen, y venía pasando esto de la pandemia. No te hacían citas ni en ni en las farmacias, donde hay doctores, no te hacían citas. Era un complicado un acceso a la salud, y más para alguien que está en una situación de testigos. Entonces, bueno, él les dice que tienen esto, pasa un poquito el dolor, a los 3 meses vuelve el dolor, y entonces empieza ella a hablarle a las personas que los tienen en esta de protección a testigos, y a decirles: "Por favor, ayúdenme, manden un doctor, se siente mal mi hijo Daniel, yo lo veo mal, o sea, le hemos dado suero, eso, pero necesitamos que alguien revise a mi hijo, por favor". Por esto, lo que les decía, pues no tienes acceso a la salud pública y todo eso. Entonces, por favor, ayúdenme. No había manera, pasaron 2 días, 3 días, las cosas empeoraron, y entonces estos padres se fueron con Daniel al hospital porque tenían que ver qué le estaba pasando a su hijo. El 23 de noviembre seguía él muy mal. Lo llevaron al materno infantil por recomendación de una persona, porque decía: "Ahí lo pueden ayudar". Daniel tenía 16 años, que midiera casi 1,90, empezara bien, o sea, tuviera un peso de acuerdo a esa estatura, pues parecía que no tenía 16 años, pero los tenía, era un niño. Entonces, llega al materno y le dicen así, sin revisar, sin nada, viendo que Daniel tenía un dolor, le dicen que ahí no lo van a atender, que por favor se fuera a otro hospital, al hospital universitario. Se van al hospital universitario y les dicen así, sin revisión, sin nada: "Ah, tiene un ataque de ansiedad, eso es ansiedad". Lorena alegaba: "No, no, yo conozco a mi hijo, o sea, de verdad, lo único que les pido es que lo revisen". O sea, al final del día, si es un ataque de ansiedad después de que lo revisaste, bueno, descartaste ciertas cosas, pero sin siquiera revisarlo, asegurar de esa manera que era eso, y que era eso, y que no había manera. Y luego ya llegó una chica de protección de testigos y dijo lo mismo. Lo único que le decían a ella era eso: "Vete a otro hospital". Pasó por otro hospital y lo mismo. Es esto, parecía que había una comunicación extraña entre ellos, porque ya en automático, en cuanto lo veían, es un ataque de ansiedad, la señora está mal y es eso, punto, no hay de otra. Tiene un pase a hospital psiquiátrico. Llega allá y dice: "No, por favor, antes de cualquier cosa, revísenlo". A lo que el doctor dijo: "No, es eso, yo soy el experto, es un ataque de ansiedad". Y le dice Lorena que no, que por favor lo ayuden. Le dice: "¿Usted ha tenido ansiedad?". Y ella contesta que sí, obviamente, pues imagínate con todo lo que ha pasado. Y él le dice: "Pues todos son distintos, y lo que le está pasando a su hijo es eso, un ataque de ansiedad". En lo que platicaba con ella, a él le habían puesto unos ansiolíticos, 2 medicamentos muy, muy fuertes, sin siquiera haber autorizado a la madre. Él era menor de edad, tenía 16 años. Y le dicen que deje que actúen estos medicamentos.
Lorena, al ver que no tiene de otra, va, ve a su hijo y ve que se empieza a quedar sedado. Se los llevan al coche, se los suben y él en 2 minutos saliendo de ese hospital está completamente sedado. Ya no puede hacer nada. Llegan a la casa, se pone de acuerdo con su esposo y le dice a su esposo: "¿Sabes qué? Tú no vas a poder cargarlo, súbete a dormir", porque llegaron realmente tarde. Yo me encargo de él. Ella se sube. Unas horas más tarde llega su marido al cuarto y le dice: "Levántate, está muy mal". Se ve que le duele mucho, pero ya no habla, ya no puede reaccionar por, yo creo, que el medicamento. En cuanto llegan a un hospital a urgencias, los interceptan 2 doctores. Y desde antes, como que ya algo sabían: "No, no, 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 no puede pasar, ay, es una te deje que el ansiolítico, haga su trabajo". Y ella decía: "No, revísenlo, de verdad algo tiene". "No, no". De hecho, se meten los doctores, sale la doctora y empieza a golpear así, de una manera en el hombro a Daniel, diciéndole: "Despierta, échale ganas, la vida no se acaba", o sea, pensando que sí, si ya se tenían comunicación, ¿saben? Y si ellos mismos estaban diciendo que dejaran que actuara el medicamento, ¿por qué le está hablando así si sabe que está sedado? La mamá interviene, le retira la mano, le dice que por favor deje de hablarle hacia su hijo, que sí le escucha, pero que no puede contestar, que no están viendo que está sedado. Dice que se vayan, que eso. Deciden irse porque de todos modos no iban a recibir ayuda. Llegan a la casa, va otro doctor que ellos estaban solicitando, lo revisa, le dice que le dé el suero y le preguntan que, pues, cuáles fueron las cantidades de eso para trasladar a un hospital necesita que esté consciente. Se dan cuenta que las cantidades eran como para dopar a un animal grande, un caballo o algo así. Su hijo quizás no se despertaría por eso. Ella busca a una enfermera a ver si le puede poner un suero, se cruza en la misma privada que viven. Cuando va regresando, está saliendo su hija Jimena gritando: "Mamá, ven, porque Daniel acaba de morir". Como entra corriendo la mamá, lo ve, había vomitado, había sangre, había todo. Y entonces, ahora sí vienen los de protección a testigo. Ahorita sí vienen todas estas personas. Querían manejarlo como un caso de COVID. Ni el papá ni la mamá les permitieron el acceso porque eso no estaba bien. Ya sabían cómo se comportaban. Ya no creían tanto en eso. Antes, al principio, eran totalmente, pues, personas creyentes de la justicia. Ahorita ya sabían que tenían que cuidarse de todos. No los dejaron. Al final descubren que qué fue lo que pasó, pues, obviamente tenía una úlcera chiquitita, el medicamento que le pusieron, pues, esto hizo que la úlcera, peritonitis, todo esto reventara, y todos esos líquidos, unos se les fueron a los pulmones y todo eso, y la falta de atención fue lo que hizo ahora nuevamente que pasara por un caso así Lorena. Me mandaron a los doctores, a los hospitales, por esta negligencia, por esta falta de atención, por todo esto. Pero una vez más, pues estaban ahí otra vez. Un segundo hijo, víctima de todo este sistema, de todas estas cosas. Otra vez la gente influyente, el doctor que le suministró esto y las personas amenazaron a la familia. Otra vez estaban sufriendo amenazas por otras personas. Así han sido estos 10 años desde que empezó, porque unos tipos desalmados decidieron hacerle lo impensable a una niña de 12 años, porque destruyeron a una familia, porque lastimaron a todos, porque por este hecho también Daniel ya no estaba. Así es como han pasado.
Y ahorita justamente, pues, eh, algo que acabo de leer y que se investigó en qué seguían como todas estas situaciones, dijeron que, le habían concedido el amparo a José Juan, ¿sí? El amparo. Algo raro, de los 3 magistrados que concedieron y que estuvieron a favor de que se le concediera este amparo para bajar la sentencia, para poder seguirse amparando, para todo eso, 2 de ellos se jubilaron al día siguiente. Raro, ¿no? Bueno, ya no es tan raro. Ya no es tan raro cuando llevas 10 años viendo que las víctimas no hay quien las proteja, sino las víctimas siguen en uno. Si no son violentadas por las instituciones, son violentadas por los culpables, por las familias de estos. Entonces, así es esto. Ahorita está en eso, se le pide, están juntando, les voy a dejar unas ligas porque están juntando como mensajes para la gobernadora para que cheque esto, para que no dejen que esta persona se quede en libertad, para que esta persona se libre de pagar por lo que hizo. Entonces, les voy a dejar ahí también. En todos estos vienen las ligas de los documentos consultados para esta investigación. Y como les dije la otra vez, si en algún momento bajas la guardia y te preguntas, ¿esto me puede pasar a mí? Es un inquietante sí la respuesta. Cuídense mucho, manténganse lo más alejado de cosas que pongan en riesgo su vida y nos vemos a la próxima. Bye.